Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy tenemos un nuevo tema de anatomía y vamos a hablar sobre el sistema circulatorio. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro. Como concepto y función tenemos que es el conjunto de órganos que va a tener como función mantener la circulación de la sangre, para que de esta manera pueda llevar todas las sustancias nutritivas y el oxígeno a todas las células, y también recoger las sustancias de desecho y llevarlos a los órganos excretores, como observamos en la imagen que está en la mano derecha. Podemos justamente observar cuál es el proceso o la función que cumple el sistema circulatorio. Y como vemos en la siguiente imagen, la sangre es la encargada de llevar todas estas sustancias, tanto nutritivas y de desecho, a las células y órganos respectivos. El corazón es uno de los principales órganos de este sistema y se define como un órgano muscular hueco que funciona como una bomba que recibe y expulsa la sangre a todo el organismo. En su morfología externa vamos a tener que presenta unas capas que rodean a este órgano. Estas capas las vamos a describir a continuación desde la más interna hasta la más externa. La más interna es el endocardio, la que observamos de esta manera, y presenta un tejido endotelial y conectivo y unas fibras de Purkinje. Estas fibras son importantes porque son las últimas fibras que reciben el impulso nervioso para la contracción, que vamos a describir más adelante. Tenemos también al miocardio, que es la siguiente capa que está aquí, y es una capa que está revestida por tejido muscular cardíaco con fibras especializadas para la generación y conducción del impulso cardíaco. Tenemos al epicardio o pericardio visceral, como lo observamos aquí como tercera capa, y aquí presenta vasos sanguíneos, linfáticos y grasa. También tenemos al saco pericárdico, que se encuentra aquí en esta estructura. De ahí tenemos la camada fibrosa y el pericardio parietal. En su morfología interna vamos a tener que presenta 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, divididos por los tabiques intraventricular, que se encuentra aquí, y por el tabique también intraauricular, que se divide a las 2 aurículas. Comunicaciones de las cavidades cardíacas. Aquí vamos a observar con qué estructuras se comunica cada una de esas cavidades. La aurícula derecha se comunica con la vena cava superior y con la vena cava inferior a través de la válvula de Eustaquio, también con el seno coronario, que es justamente el que alimenta de sangre o sustancias, en este caso, al corazón. Tenemos también al ventrículo derecho, o sea, se comunica con el ventrículo derecho que se encuentra acá a través de la válvula tricúspide, y con la aurícula izquierda solo en el caso del feto a través de un agujero botal, que es más o menos en esta estructura, y que se cierra a la hora del nacimiento del feto. Bien, tenemos la aurícula izquierda, que es la que se encuentra aquí, y se comunica con las venas pulmonares, con el ventrículo izquierdo, que es el que está acá, por la válvula bicúspide o mitral, y por la aurícula derecha solo en el caso del feto, como lo habíamos mencionado. Tenemos al ventrículo derecho, que está acá, se comunica con la arteria pulmonar, que lo observamos aquí, a través de la válvula pulmonar. Con la aurícula derecha, como lo habíamos mencionado, y tenemos también al ventrículo izquierdo, que se comunica con la arteria aorta, como lo vemos en esta flecha acá, a través de la válvula sigmoidea aórtica, y también con la aurícula izquierda. El sistema nodal es aquel sistema que está encargado de dar toda la conducción cardíaca de impulsos nerviosos y está conformado por el sistema sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His, las ramas derecha e izquierda del haz de His,
y el sistema de Purkinje. Tenemos al nodo sinusal, también llamado cage, flag o marcapaso natural cardíaco. Lo más importante de este nodo es que presenta fibras musculares cardíacas especializadas y que también aquí nace el impulso cardíaco. Presenta también tres pequeñas haces, el de Torel, Bachmann y Weckenbach. Su principal característica es la generación de la estimulación eléctrica, con una frecuencia entre 60 a 100 impulsos por minuto, iniciando el estímulo eléctrico y controlando el ritmo cardíaco. Como lo podemos observar en esta imagen, presenta todas estas ramificaciones donde comienza el impulso cardíaco. Tenemos al nodo auriculoventricular o de Apchow-Tawara, un marcapaso secundario. Aquí está situado en la base del tabique y su función es retrasar la transmisión del impulso cardíaco. Esto permite regular los impulsos cardíacos. Su principal función es transmitir los impulsos de las aurículas a los ventrículos, ya que es la única conexión entre ambas estructuras. Tenemos el haz de His o haz auriculoventricular, que nace en el nodo auriculoventricular y pasa entre las válvulas del corazón. Desde ahí penetra en el tabique interventricular, dividiéndose en rama derecha e izquierda. Para último tener las fibras de Purkinje, que son las ramificaciones de His y aceleran la excitación de las fibras musculares ventriculares, como lo hemos observado en esta y las anteriores imágenes. Vamos a ver la fisiología cardíaca, que está representada por el ciclo cardíaco, que es justamente todo el proceso que se repite constantemente, por eso se denomina ciclo. Bien, se inicia por la generación espontánea de la acción, en este caso de un potencial de acción, a través del nodo sinusal. Comprende la contracción, que es una sístole, y una relajación, que es la diástole. Su duración es de 0,8 segundos, o sea, menos de un segundo. Las fases que presenta es la sístole auricular de 0,1 segundos, la sístole ventricular de 0,3 segundos, presenta también aquí la contracción isovolumétrica y la eyección. También tiene la diástole general, que es de 0,4 segundos, y aquí presenta la relajación isovolumétrica o el llenado. Dentro de este ciclo cardíaco se presentan algunos ruidos, y estos denominados ruidos cardíacos. El primer ruido es grave y dura entre 0,14 segundos y una frecuencia de 25 a 45 Hz, y se produce en la sístole ventricular por la vibración de las válvulas auriculoventriculares a la hora de cerrarse. El segundo ruido es agudo y dura de 0,11 segundos con una frecuencia de 50 Hz y se produce en la diástole general por la vibración de las válvulas sigmoideas al cerrarse. Existe un tercer ruido que es más suave y grave que el segundo ruido y se produce en el llenado rápido por distensión brusca de los ventrículos. En esta imagen vamos a poder observar justamente el ciclo cardíaco. Vemos que comienza con el llenado pasivo, en este caso llenado rápido, puede ser un llenado lento, que también es una diástesis. Aquí la presión auricular es mayor que la presión ventricular. Las válvulas, en este caso auriculoventriculares, se van a abrir y las válvulas semilunares se van a cerrar. No hay contracción auricular aquí todavía y el llenado ventricular es del 80% del volumen sistólico. De ahí hay un llenado activo donde las válvulas auriculoventriculares se abren, están abiertas, y las válvulas semilunares están cerradas. Entonces en este caso la contracción auricular sí se da, que se llama sístole auricular. Bien, aquí hay un llenado ventricular del 20% faltante, donde se produce justamente el volumen de la sangre en los ventrículos.
posteriormente en esto existe una contracción isovolumétrica, entonces inicia la sístole ventricular, ¿no? La contracción de los ventrículos, ya que en la primera parte ha habido una contracción de las aurículas. Bien, aquí los ventrículos se contraen, la presión ventricular es mayor que la auricular, las válvulas a veces cierran, que son las válvulas auricuventriculares, existe el primer ruido, y las válvulas semilunares cerradas, no hay variación del volumen. Posteriormente, por esta acción va a producirse la eyección, que las válvulas auriculoventriculares están cerradas, la presión ventricular va a ser mayor a la aórtica, y como es mayor, en este caso, las válvulas semilunares, tanto aórtica como pulmonar, se van a abrir. Entonces, esto va a permitir que la sangre salga expulsada, como lo vemos aquí, sale expulsada. Bien, una vez que ha salido ya expulsada todo esto, existe una relajación isovolumétrica. Esta relajación isovolumétrica justamente va a permitir que vuelva a llenarse las aurículas. Con esto están obviamente las 4 válvulas cerradas y van a permitir que de nuevo se inicie este ciclo. Veamos la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se mide al multiplicar la frecuencia cardíaca, que son los latidos por minuto, por el volumen por latido. La frecuencia cardíaca, que es el número de ciclos cardíacos por minuto, que es un promedio de 70 por minuto. Si aumenta se le llama taquicardia y si disminuye se llama bradicardia. En caso, el gasto cardíaco va a ser el volumen de sangre expulsada por cada ventrículo en un minuto. Depende de 2 factores, de su frecuencia cardíaca e incluso del volumen de la eyección. Su valor es de más o menos 5 litros por minuto, como lo podemos observar aquí. Tenemos la presión arterial y también vamos a tener el pulso arterial. En el caso de la presión arterial, es justamente la presión de la sangre contra las paredes de las arterias que la contienen. Y puede ser entre una máxima o sistólica, o sea, de contracción de 120, o una mínima o diastólica, que es de relajación, de 80. Cuando aumenta se le llama hipertensión y cuando disminuye se llama hipotensión. Bien, aquí tenemos justamente los valores. Valor ideal de 120-80, el normal que más o menos oscila de 135-85 y la hipertensión cuando aumenta y llega a 140 a más. Tenemos el pulso arterial, que es una onda determinada por la distensión súbita de la pared aórtica, originada por la eyección ventricular, o sea, por la expulsión de sangre por los ventrículos, que se propaga por todas las arterias gracias a su elasticidad. Esta frecuencia del pulso arterial es de 60 a 90 pulsaciones por minuto. Si esto aumenta se llama taquifigmia y si disminuye se llama bradixfigmia. Y podemos observar que no solamente en la parte radial o cubital donde sabemos tocar encontramos este pulso arterial, sino también en otras estructuras, como en el fémur, como en la parte de la axila, en la carótida, en el húmero, ¿no? En la tibia posterior. En todas esas zonas podemos ir encontrando el pulso arterial. Tenemos vasos sanguíneos. En este caso tenemos a las arterias, a las venas y a los capilares, que veremos a continuación. En el caso de las arterias, son las que salen del corazón y se originan en los ventrículos, a diferencia de las venas, que llegan al corazón y se originan en los tejidos. Las arterias sacan sangre del corazón y la llevan a los tejidos. Las venas recogen sangre de los tejidos y lo llevan al corazón. Las arterias presentan válvulas en su origen, como las sigmoideas, que evitan que la sangre regrese al corazón. En el caso de las venas, presentan válvulas en su recorrido que impiden el retroceso de la sangre. Las arterias presentan 3 capas, una externa, que es tejido conjuntivo, una media, tejido muscular y conjuntivo, elástico, y una interna, que es el endotelio. De circulación también profunda, las arterias son un poco más difíciles de poder observar,
a simple vista. Lo que generalmente vemos son las venas porque son de circulación superficial. Y sus paredes también presentan 3 capas, pero la túnica media presenta menos fibras elásticas y musculares, son más delgadas. Bien, aquí a medida de que se alejan del corazón, se ramifican cada vez más, formando las arteriolas y los vasos capilares. Aquí también, a medida que se van a ir alejando del corazón, también en este caso, se van a ramificar y a manera que se acercan al corazón va aumentando su diámetro. Aquí forman las vénulas. Las arterias originan aneurismas, que son dilataciones permanentes de la arteria debido a la destrucción de la túnica elástica. En el caso de las venas, originan várices, que son la dilatación en la forma de nudosidades, como pequeños nudos, donde se deposita la sangre. Aquí tenemos un ejemplo entre una arteria y una vena. En esta imagen podemos ver justamente la túnica media, la túnica íntima o intermedia, interna, el epitelio, que es la parte más interna, y una túnica externa o adventicia. Bien, aquí tenemos a los capilares que solamente presentan el epitelio. Los capilares representan los vasos sanguíneos de menor calibre y su pared está formada por una sola capa de células que comunican las arterias o arteriolas con las vénulas. Constituyen la parte más importante del aparato circulatorio al poner en contacto a la sangre con las células, realizando justamente el intercambio de sustancias, que es el objeto de la circulación. Justamente al tener solamente, en este caso el epitelio, una sola capa de revestimiento, permite que salgan sustancias de estos capilares hacia las demás células y de las demás células hacia los capilares para dejar sustancias también de desecho. Bien, aquí tenemos lo que es una arteria, una vena, y cuando se van a unir a través de los capilares para intercambiar diferentes sustancias. Tenemos los principales vasos sanguíneos. En este caso tenemos la arteria aorta, que nace en el ventrículo izquierdo y se extiende desde la base del corazón hasta la lumbar 4, donde se divide en 3 arterias terminales, una sacra media y 2 ilíacas primitivas. Presenta las siguientes porciones: la aorta ascendente, que es arteria coronaria. Presenta también el callado aórtico, que está formado por el tronco braquioencefálico, la carótida primitiva y la subclavia. Tenemos la aorta descendente torácica, que presenta los bronquiales, que se van hacia los pulmones, y tenemos la esofágica media y los mediastinos. Tenemos la aorta descendente abdominal, tenemos el diafragmáticas inferiores, el tronco celíaco, mesentérica superior, las cápsulas medias, las renales, los riñones, los genitales hacia los órganos reproductores, y tenemos también las lumbares y la mesentérica inferior. Aquí lo vamos a observar en esta imagen. Esta es la aorta que justamente va a salir. También presenta, como habíamos dicho, la aórtica, en este caso presenta la arteria coronarias, que son las que están formando la irrigación de la sangre del propio corazón. También las que van a ir, en este caso el callado aórtico, la arteria subclavia, la carótida, la braquioencefálica, que justamente son estas de acá, las que podemos observar, las descendentes torácicas que observamos aquí, y las que van a ir a los riñones, van a ir hacia los órganos reproductores y también hacia el resto de las extremidades. Tenemos la arteria pulmonar, que transporta sangre poco oxigenada del ventrículo derecho a los pulmones y sale por delante de la aorta. Luego de recorrer 5 centímetros se divide en 2 ramas, derecha e izquierda. Tenemos a la vena cava superior, que es el tronco venoso que recibe a las venas de la mitad superior del cuerpo, excepto las venas cardíacas, y se originan al unirse 2 troncos brachiocefálicos. Miden de 6 a 8 centímetros, su diámetro es de 20 a 22 milímetros y desemboca en la aurícula derecha junto al nodo sinusal. Tenemos a la vena cava inferior, que es el tronco
El tronco venoso que recibe a las venas de la mitad inferior del cuerpo desemboca en la aurícula derecha, donde está la válvula de Eustaquio. Se origina al unirse las venas ilíacas primitivas en la lumbar 4 y 5, y mide 22 a 25 centímetros, con un diámetro de 25 milímetros. Tenemos a la vena porta, que transporta al hígado sangre poco oxigenada y las sustancias absorbidas en el tracto gastrointestinal, del páncreas, de la vesícula biliar y del vaso. Se forma por la unión de la mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica a nivel de la lumbar 2. Mide de 8 a 10 centímetros y termina ramificada en el hígado. Tenemos a las venas pulmonares. Transporta sangre ricamente oxigenada de los pulmones al corazón y se originan en la red perialveolar. Salen por el hilio pulmonar.